amigues de la web. En este vídeo analizaremos la cultura de los videojuegos con una perspectiva de género. Para comenzar citaremos al autor Frasca, quien expresa que sería extremadamente ingenuo considerar a los videojuegos como una nueva manifestación cultural que no abreva ninguna tradición anterior, ya que, ante todo, los videojuegos son juegos. Esta consideración nos permite ahondar en la relación de juego y cultura, para lo que retomaremos las concepciones del autor Ruggiero. Él plantea que para que haya juego debe haber una cultura preexistente con un sistema de significaciones y designaciones que le den sentido al juego y lo avalen como tal. A su vez, los juegos son una actividad de segundo grado, es decir, que retoman significaciones de la vida cotidiana y le dan otro sentido, otras significaciones. Es así que con estas significaciones propias del juego, sumado a las experiencias lúdicas acumuladas de los jugadores, es que se forma la cultura lúdica, cultura que deben compartir los jugadores para desarrollar el juego. Esta cultura lúdica, entonces, es producto de un movimiento interno externo, ya que se produce y se reproduce a sí misma, acumulando experiencias lúdicas y significaciones propias de los juegos, pero también con el aporte de elementos externos al juego y del entorno. Es así entonces que la cultura lúdica es una cultura viviente y que todo el tiempo está regenerándose debido a la conexión entre experiencias lúdicas y influencias del entorno y del espacio exterior. Al ser una cultura que está en constante cambio por los distintos individuos que la componen, esta se diversifica dependiendo de las condiciones materiales, espaciales, las clases sociales, la edad y el género. Entendiendo esta cultura lúdica podemos encontrar una vinculación dialéctica entre cultura y juego. Entonces, como conjunto de significaciones propias de los videojuegos y de los individuos que las componen, entendemos a la cultura gamer como una cultura lúdica. Realizada esta vinculación entre cultura lúdica y cultura gamer, es que ahora sí que nos metemos en los videojuegos en sí. ¡Let's go! Videojuegos llamamos a un software de entretenimiento basado en computadora, que se utilice mediante algún dispositivo electrónico, sea computadora, celular o consola, y que involucre a uno o varios jugadores en un entorno físico o de red. La industria de los videojuegos surge a partir de los años 70 en Estados Unidos y luego se sumaría a la producción japonesa con la que competirán hasta la actualidad. Los más conocidos de esa época son Asteroids, Space Invaders y Polo. Este último fue el primero diseñado y programado por una mujer. En la década del 80, la industria de los videojuegos crece exponencialmente en Japón con la empresa Nintendo y juegos como Pac-Man y Donkey Kong, en los cuales aparecen por primera vez los personajes femeninos, aunque representados como objetos de rescate o versiones estereotipadas del personaje original. En los primeros años de la década del 80, Estados Unidos entra en una crisis del videojuego por sus producciones de baja calidad, por lo cual retoman en los años siguientes el sistema de Nintendo para sus próximas producciones. Y es así que con el avance tecnológico cada vez más sofisticado de los videojuegos comienzan a masificarse, y en los años 90 se comienzan a programar videojuegos que no son solo para niños como fue desde un principio, sino también pensando en las niñas, como lo fue Barbie Fashion Designer y Rocket's New School. Este fue el puntapié inicial de las mujeres que aparecen en la escena como creativas y creadoras, y dio lugar a que las niñas pequeñas también consideren que podían sumergirse en el mundo de los videojuegos. Paralelamente, algunas diseñadoras comenzaron a pensar que no era necesario poner todo de color de rosa para atraer al público femenino o estereotipar las historias. Es así que existe una revolución en la que las mujeres empiezan a ser protagonistas de sus historias. Juegos como Metroid, Tomb Raider y series nuevas como Horizon Zero Dawn, The Last of Us o juegos indies más actuales como Firewatch, Night in the Woods y el indie del momento Gris, donde se presentan a las mujeres en un ambiente de acción y narrativa llamativa como no se lo había visto antes. Para entender el entorno de los videojuegos nos sirve tomar como referencia lo que es la filosofía de la tecnología. La filosofía de la tecnología, desde los planteos de Javier Echeverría, un filósofo español, nos indica que las redes telemáticas, más allá de ser medio de transmisión de información y de comunicación, también son medios de interacción humana. Una persona fuera del campo de la filosofía de la tecnología podría pensar que tecnología de por sí son sus soportes, como es la computadora o como es un celular. Dentro de lo que es la concepción de la filosofía de la tecnología, no se tiene tanto en cuenta el soporte, sino la acción que el ser humano realiza sobre ese soporte. Javier Echeverría nos explica que este nuevo entorno de interacciones humanas es lo que denomina el tercer entorno o nuevo entorno tecnológico. El tercer entorno viene a ser otro particular diferente de los primeros dos entornos. El primer entorno es el cuerpo o el campo y el segundo entorno viene a ser la ciudad. El tercer entorno, entonces, es un medio tecnológico, digital, que, como ya dijimos, se interesa en entender la interacción humana sobre ese soporte. Entonces, ¿de qué forma se interactúa por medio de algo que llamamos tecnológico? Es este tercer entorno, entonces, en el que se desarrolla la cultura lúdica de los gamers. Si bien las TICs traían aparejadas una promesa de una sociedad digital más equitativa y más justa, la brecha digital de género nos viene a evidenciar que no es así. Que hay escasa participación de personas mujeres, travestis, lesbianas, trans, no binarias, dentro de lo que es el diseño y la producción de esta sociedad digital, ya sea en este caso en particular, creando videojuegos o sus contenidos, y que no es el mismo uso que le damos en nuestra vida cotidiana, ni los efectos que tiene en comparación con los de un hombre cisgénero.
Es a partir de estudios como los de Sanz o los de Gil Suárez y compañía que podemos decir que la brecha digital de género realmente existe y que eso además, lamentablemente, acarrea con la creencia del prejuicio de que el tercer entorno es un mundo de hombres para hombres. Desde sus inicios, el rol de la mujer en los videojuegos aparece en forma pasiva, secundaria, insignificante, ni hablar del rol de las disidencias, desde siempre inexistentes e invisibilizadas en este ámbito como en tantos otros. Intuimos que esto se debe a una traspolación desde la sociedad y cultura machista de la vida cotidiana hacia dentro del contenido de los videojuegos. Vivimos en una sociedad en la cual el hombre es el ser humano por excelencia o por defecto, es decir, que se asume que alguien es un hombre, masculino, heterosexual y blanco, excepto que se indique lo contrario. Esto lo podemos observar en muchos videojuegos, por ejemplo en el Pac-Man, en el cual el personaje neutral, simple y sin agregados es asumido como hombre, mientras que al momento de diseñar un Pac-Man femenino se lo estereotipa colocando un moño sobre su cabeza y colocándole maquillaje. Y para que no queden dudas, en el diseño de portada del videojuego se le coloca un cuerpo de mujer sexualizado y estereotipado. Esta representación despreciable se repite y reproduce en la mayoría de los videojuegos del circuito comercial, donde observamos personajes femeninos con perfiles y cuerpos hegemónicos, figuras voluptuosas, sexualizadas y cosificadas. El problema está en pensar que los únicos responsables son quienes producen videojuegos para la industria. Retomando el concepto de Bruguière, entendemos que los contenidos, formas y códigos de relación que existen dentro del mundo gamer, es decir, la cultura lúdica gamer, no es resultado de algo que existe por encima de nuestras cabezas, sino que son elementos producidos y reproducidos por los individuos que las comparten. Esta cultura lúdica existe porque está presente en las acciones concretas que realizan los jugadores. Por lo tanto, el hecho de que la mujer se vea cosificada y acosada dentro de la narrativa de los videojuegos es el resultado de una sociedad de juego que produce y reproduce una cultura lúdica en la cual estas formas constituyen la normalidad. Leti Cacao, quedan 2 minutos. Aún en estos días encontramos indicadores alarmantes de violencia machista al momento de jugar. Tal es el caso del acoso online denunciado por el movimiento My Game, My Name, nacido en 2019, que da testimonio de diversos jugadores que se esconden tras nicknames masculinos para evitar ser juzgados por no ser la norma. Los prejuicios en el ámbito de los videojuegos no solo se manifiestan hacia quienes se interesan en las nuevas tecnologías y no coinciden en la norma, sino que también en la falta de representación de otras formas de expresión de género dentro del contenido. Los diseños son realizados para atraer y vender a un público masculino. Y por más que las estadísticas muestren que las mujeres son al menos la mitad de los jugadores, sigue existiendo la idea de que el medio en su mayoría es constituido por masculinos. Entonces, respecto al contenido, ¿por qué son de chicos los videojuegos? Porque la industria piensa que los consumidores son hombres, concretamente adolescentes, y así hace juegos para ellos. Porque a las niñas se les regala muñecas y a los niños consolas. Ha llegado el momento de citar a Pellegrinelli, la cual expone que los juguetes son objetos de consumo y bienes culturales. En este caso, entendiendo al videojuego como un bien cultural, podemos entender que está cargado de sentido, atravesado por valores, pautas de vida y de socialización. También entendemos que su apropiación está regulada por los modos en los cuales construimos como sociedad una distinción social, en este caso, de género. Una vez que comprendemos la importancia de las diversidades a la hora de generar contenido para los videojuegos, ya que si retomamos a Huizinga, a través del juego una determinada sociedad expresa su cosmovisión de la vida y el mundo, logramos ver entonces a estos juegos electrónicos como espacios desde donde abrir nuevas posibilidades y de construir las tradicionales lógicas heteronormativas. De esta manera, entendemos que para que cada vez más jugadores tengan la posibilidad de acceso a contenido alternativo, es necesario que personas diversas participen de su programación. Para esto, además, comprendemos que es necesario garantizar las condiciones materiales de acceso a la industria. A pesar de que la informática y la programación son campos tradicionalmente dominados por varones cis heterosexuales, cada vez más mujeres y disidencias van apropiándose de estos ámbitos y generando nuevos videojuegos alternativos. Teniendo en cuenta para este análisis el texto Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, comprendemos que no se trata necesariamente de dos posturas dicotómicas donde las nuevas tecnologías vienen a representar la democratización definitiva del acceso a la información, ni necesariamente una suerte de guerra mundial de las galaxias y el apocalipsis de la humanidad. Sobre esto, dice la autora, cito: la lucha política consiste en ver desde las dos perspectivas a la vez, ya que cada una de ellas revela al mismo tiempo tanto las dominaciones como las posibilidades inimaginables desde otro lugar estratégico. La visión única produce peores ilusiones que la doble o que monstruos de muchas cabezas. Las unidades ciberorgánicas son monstruosas e ilegítimas. En nuestras presentes circunstancias políticas, difícilmente podríamos esperar mitos más poderosos de resistencia y de reacoplamiento. Con esto apuntamos a la necesidad de tener en cuenta ambas posturas, tanto de ver en los videojuegos la reproducción de lógicas patriarcales heteronormativas y de consumo, como visualizar en estos espacios virtuales la posibilidad de transformar y trascender estas lógicas. Recién desde esta nueva forma de ver el panorama y superando perspectivas simplistas, es que podemos ver estos espacios electrónicos como territorios en disputa política. Además, esto nos va a permitir reconocerlos como espacios legítimos donde actualmente las infancias y las adolescencias se forman y educan. De esta manera, podemos entender que hay que superar el rechazo automático e informarnos y buscar nuevas formas de habitar estos espacios.
Ujú.